Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, ¿qué tal a todas las personas que se van conectando hoy a Venga y le cuento para hablar de esos sucesos que están pasando en la política colombiana y también extranjera? Vamos a darle paso a David. David, ¿cómo estás? Hola Juanita, buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Muy feliz de podernos encontrar nuevamente. Y así como tú lo dices, un gran resumen, gran información la que se nos viene para iniciar esta semana en las redes sociales de Venga y le cuento, en las redes sociales de Subo al Aire, en compañía de todos ustedes. Así que desde ya, por favor, conéctese, enlace, comparta, interactúe, pregunte, responda, salude, todo porque se viene un gran espacio en esta jornada. Claro que sí, David. Vámonos con el recuento de las noticias que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando en esta nueva emisión de Venga y le cuento de las denuncias que ha hecho Armando Benedetti. ¿Qué ha pasado con Armando Benedetti y su montículo, su carramén de denuncias? Todo ello lo vamos a estar mencionando en esta nueva emisión de Venga y le cuento. También por otro lado, vamos a estar, ahí ustedes ven, nuestra querida denunciante. También por otro lado, vamos a estar hablando de las marchas pro consulta, cabildo abierto. ¿Y qué pasó con estos buses y estos mercados, estos almuerzos? Ay, presiento clip para redes sociales. Presiento clip para redes sociales. Ay, esos influencers que me hacen ahí, Dios mío. Ya vamos a estar hablando de esto. También vamos a estar tocando el tema de la consulta popular porque tiene varias modificaciones, entre ellas 4 preguntas que pueden ser más y que esta semana seguramente se van a poner en debate. Tengo entendido que en las próximas horas estaremos nuevamente hablando de la presentación de la consulta. Además que hay semana de paro. Usted estará conociendo todos los detalles. Por otra parte, también el pacto histórico se perfila a tener consulta para definir su candidato presidencial para 2026. Hoy ya inician algunos de los debates en algunas de las coaliciones pro presidencia. Seguramente en nuestra próxima emisión estaremos hablando un poco de este tema. La JEP también emite nuevas órdenes para fortalecer la seguridad en el acuerdo de paz, pero ya les estaremos ahondando con los detalles. Procuraduría abre investigación por presuntos contratos. ¿Tendremos otro escándalo ahora? Bueno, ya le vamos a estar a usted dando todos los detalles. También a nivel internacional, Rusia y Ucrania se pelearon o se abrazaron. Ahí ustedes ven al señor Putin. Ya vamos a estar hablando de todos los detalles. Y por otra parte, también la ruta de la seda y en qué consiste la ruta de la seda. Un término que va a estar muy asociado a nuestro país y donde ustedes ven ahí el presidente Petro fue garante del proceso. Por último, ¿qué está pasando aquí? Toca preparar ese clip, nuestra querida productora, con estas columnas, chambonada o diseño. Ya vamos a estar tocando el tema con las polémicas columnas del Metro de Bogotá en esta emisión, porque ya se están tomando la Avenida Caracas y a muchos no les está gustando de a mucho. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pasarela del Poder, solo aquí en Venga y le cuento. Hay cambios en Minjusticia, pues todo parece indicar que sí, aunque el presidente puso la cara y el pecho a las balas, diciendo que como patrón fue quien pidió la renuncia de la ministra Ángela María Buitrago, quien aseguró sufrir presiones e injerencia en su ministerio por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. Un poco rara en verdad, y también de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.
Sin embargo, el presidente Petro fue el que aclaró en un tema de diferencias y conflictos sobre los ejes fundamentales de la política de la paz total. En esa medida pedí la renuncia, pero esto no tiene que ver con nada más. Le agradezco a ella, subrayó el jefe de Estado. Mientras tanto, la silla y el nombre en el cargo pasan a ser por parte de Augusto Campo, quien como ministro encargado llega siendo secretario jurídico de la presidencia, abogado de profesión y contradictor en derecho constitucional y administrativo. El chicharrón pasará por mantener la estabilidad del ministerio y también hacer el puente para un nuevo ministro en propiedad. ¿La consulta popular sigue en pie o no? Pues todo parece indicarnos que las encuestas ratifican la molestia de la ciudadanía con el hundimiento de la misma. Y diversos sondeos hablan de un 47.8% en desacuerdo con la caída de la misma, que ahora tiene 4 preguntas nuevas y también tiene al presidente y a todo el partido de gobierno en correrías por todo el país, en lo que han denominado Cabildo Abierto, Cabildo Popular. La cerecita del pastel la tenemos en el Senado, el mismo que tumbó la posibilidad de consulta popular, ya que Alirio Barrera renunció a la segunda vicepresidencia del Senado, expresando gracias a Dios y a las bancadas que lo apoyaron. Esta salida se dio luego de diversos cuestionamientos alrededor de la mesa directiva del mismo en medio de su crecimiento en el Congreso de la República y que además sentenció con una carta. Ahora bien, el Centro Democrático, quien tenía en Barrera una gran relevancia, mantendrá desde una de las bancadas la continuidad en temas rurales, regionales y defensa en derecho de los campesinos. Pero esperen ahí. Aunque muchos desde la bancada del gobierno aumentan que pueda prelanzarse en el mediano plazo como precandidato presidencial y proyectando una nueva etapa en su vida política, amanecerá y veremos. No olvides seguirnos en las redes sociales para un nuevo capítulo de La Pasarela del Poder aquí en Venga y Le Cuento, con los cambios que la política colombiana nos sigue trayendo en esta temporada. Carnoso y jugoso, Juanita. Carnoso y jugoso ese tema de la pasarela del poder. No, no te alcancé a escuchar. No sé si puedes abrir el micrófono. Creo, ahora sí. Sí, te decía que esos cambios de la pasarela del poder, ¿no? No, de verdad Pues que el tema, creo que todos los temas de una u otra forma creo que se conectan. El tema, a mí me sorprendió mucho personalmente el tema de Alirio Barrera. Creo que es un efecto de rebote después de la votación en el Senado por la consulta popular. Pero creo que todo, absolutamente todo lo que se ve en el nuevo ministro también, que ese es un tema que también vamos a estar abordando y que hemos venido anticipando, y los que quedan, ¿no? Porque ahorita también arrancamos a tener cambios, pero en las candidaturas presidenciales, Juanita, donde claro, unos David, van a ser candidatos, pero se caen otros. y que ahora pues están diciendo que han sentido presiones por parte de ciertos personajes del gobierno muy Sí, cercanos a ellos y que por eso pues Ángela también decía, no, yo me voy. Pero bueno, David, iniciemos hablando de uno de estos personajes que han estado en vilo en varias investigaciones, que es nuestro querido y famosísimo mm, ministro Armando Benedetti. Por acá lo saludamos, que está nuevamente en el ojo del huracán. Recordemos cuáles han sido esas investigaciones que ha tenido Armando Benedetti. La primera investigación que tuvo fue investigación por corrupción y violencia de género, que fue en el 2023 presentada por su esposa en Madrid, ¿no? Porque pues había sido un maltratador. La segunda es implicación en el caso de intercepción ilegales, las chuzadas, el famoso caso de la niñera Marbelis Mesa y la platica que se perdió, que se dispersó, que no sabemos qué pasó con ese dinero. Adicional tenemos filtraciones de audios comprometedores durante el tiempo como embajador de Venezuela, donde le decía pues cosas a Sarabia, ¿no? Esas son algunas de las viejas investigaciones que tenía Armando Benedetti, pero pues David, las cosas han cambiado. Y ahora la Cámara de Representantes, varios representantes como Jennifer Pedraza y José Jaime Ustaqui se han pronunciado contra la Cámara de Representantes porque aún no se ha agendado el debate de moción de censura contra el ministro de Interior Armando Benedetti, a pesar de que la solicitud fue enviada hace 2 meses. Porque esta solicitud, recordemos que fue cuando Armando Benedetti llegó
a la mando derecho del presidente Gustavo Petro, y pues muchos congresistas, incluyendo pues personas que estaban muy a la mano del presidente, pues presentaron como la queja y las firmas. Fueron 26 congresistas de distintas bancadas que hicieron su firma para que pues le dieran como esa censura, para que lo miraran y lo investigaran. Entre estos los dos representantes que ya les había nombrado. La moción de censura acusaba a Benedetti de realizar amenaza contra el Congreso, de mantener vínculos con clanes corruptos y de participar en la llamada pitupolítica. El documento, pues, como les decía, fue firmado por 26. Cita expresiones de ministros que, según firmantes, constituyen a violaciones de separación de poderes y han generado amenazas de muerte contra congresistas. Entonces, David, no solamente están hablando en contra de Benedetti, sino también de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Estas son las 4 acusaciones que tienen y por los cuales quieren hacer moción de censura. La primera, la supuesta presión para destituir a Ludwig Velero, el director de Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPE. Esa es una. La segunda, deben aclarar las funciones en la presunta injerencia en decisiones relacionadas con el traslado de presos, en las que también estarían implicados la senadora Isabel Zuleta y el consejero de Comisión de Paz, Oti Patiño. También se les acusa de intervenir en la exportación de cloruro de calcio de dihidrato de Cuba, una sustancia controlada por Colombia, David. Y también deberán responder por la designación de la ministra encargada, bueno, de Ángela Buitrago, quien ella pues se fue a una visita a Washington y dejó encargado a una persona. Según la ministra, Rodríguez insistió en cambiar al funcionario que ella había dejado a cargo, argumentando que se trataba de una orden directa del presidente Gustavo Petro. Buitrago afirmó que se opuso a esta decisión, lo que derivó a una discusión con la directora del DAPRE. Sí, está demasiado raro, ¿no, David? Porque si ella, que es la cabeza de esa cartera, vienen y le quitan como ese poder, ese mando. Por eso también, a raíz de eso, pues también ella decidió retirarse. Por otro lado, David, la Procuraduría General de la Nación, quien le solicitó respuesta sobre un contrato por 88 millones de pesos que firmó dicha cartera con RTBC, el Sistema de Medios Públicos para la realización de eventos, el cual fue denunciado por el concejal Daniel Briceño. Benedetti cuestionó esta decisión y escribió: ¿qué persecución tan... No se ha firmado aún el contrato y ya tengo denuncias por un inverse concejal y requerimientos de la Procuraduría. Según la Procuraduría, pidió al ministro Benedetti aclarar si la firma de dicho contrato se dio o no aún, y así que también justificará el mismo el contrato que tenía la RTBC. Sabemos que la RTBC y el presidente Gustavo Petro son muy amigos, ¿no? Bajo lo que ellos que quieren que justifiquen con ese contrato. Que si la RTBC como operador de dichos eventos, y especialmente si se realizó un análisis de idoneidad, capacidad operativa y si la RTBC cumple con los fines del contrato, o sea, que no se lo hayan dado porque sí, a democracia. Por otro lado, y para terminar esta noticia, David, pues también Benedetti no se echa pues tanto el agua picha a él, ¿no? Porque habló del FOMAC, así como ustedes lo están viendo, y la investigación que hay sobre el tema del laberinto de la salud hecha por la W. Entonces él dijo lo siguiente en un tuit: ¿qué tienen en común Laura Sarabia, Mauricio Pava, Daniel Andrade, Valencia, FOMAC, Previsora y Luis Alfredo Quesada, Óscar Ibáñez, Sergio Ramírez Corredor, Ibáñez Abogados, Contelos Tacta, Consultores, de acuerdo con la exposición especial laberinto de la salud? Todos esos nombres aparecen en algunos de los niveles de la denuncia. Es decir, ya está lavándose la mano con los secretos, y para que la cámara deje de verlo y empiece a ver otro plan. David, y te tengo una cerecita del pastel, porque esto no es todo. Imagínate que la semana pasada nuestro querido, hermoso presidente Gustavo Petro colocó a nuestro Benedetti, que no tiene ningún problema con los demás ministros, que es súper claro como el agua ese hombre,
como presidente encargado entre el 24 y 26 de mayo durante la ausencia por la asistencia a la posesión del navío Nova en el Ecuador. Benedetti fue designado como, o sea, presidente encargado. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves tú que tienes dos ojos? Oye, pues Juanita, el tema con Angie, no sé si Angie me cae mejor que Laura Sarabia en estos momentos. Yo creo que, bueno, tú subiste ahí una foto donde se ve muy seria. Angie me parece que es Sí. un poco más amena que Laura Sarabia. Angie, pues para las personas que no la ubican, es la persona que está siempre como capitaneando los consejos de ministros, además de ser directora del DAPRE y mano derecha del presidente Petro. Pero también me hiciste acordar, creo que eso salió el viernes, como un guerrazo que tuvo con, ay, ¿cómo es que se llama? Con la exministra. Justamente ya que Ah, ahorita vamos a tocar, la Huitrago, ¿sí? claro, sí, por un tema de unos chats donde hablaba como quien dice, no me ponga esa lápida, obviamente primero pues teniendo el tema del cruce con la ministra, y también pues las críticas que ha recibido por parte de la prensa, donde hay cuestionamientos sobre su hoja de vida, sobre su capacidad de poder, y ahorita este tema con Armando Benedetti, ¿no? Entonces, Juanita, pues es muy delicado desde donde se le mire, es una gran noticia, es una gran bomba. Eso es otro tema también que tú detallas con RTBC. Esta semana estuvo justamente en el ojo del huracán por las transmisiones que se han realizado. Hay dos bandos ya muy establecidos. Yo me permito ser parte de uno de esos bandos, incluso en redes sociales hago algún activismo alrededor de ello, y es si RTBC debería estar facultado para transmitir, y está bien lo del tema de transmitir, yo no creo que sea mala idea, pero tomar la bandera del gobierno de turno, cuando su línea editorial históricamente no ha sido esa. Y eso también deriva mucho en ese tema que tú decías de los contratos, el cambio de personal y de planta que se ha presentado últimamente. No sé si has visto, Juanita, pero en radio hay muchas revoluciones últimamente, en estos últimos días, valga la redundancia, en RTBC. Y bueno, seguramente los cuestionamientos van a seguir. Ya lo mencionaba Benedetti, de otra forma mencionando, creo que tú lo leíste textualmente. No se ha firmado en el contrato con RTBC, ya tengo denuncias por un imberbe concejal y requerimientos de la Procuraduría, que es esta locura, textualmente lo dice Benedetti. Y la cereza, que creo que es la cereza más grande de todas las cerezas posibles, pues presidente encargado, ¿no? Porque hay presidente nuevo en Ecuador y le tocó ponerse de asumir, y bueno, el presidente Petro, pues, si hacemos el resumen corto, el presidente estuvo en Barranquilla y ya, porque estuvo en China con la ruta de la seda, ahorita en la posesión de Novoa, y bueno, habrá que esperar en los próximos días, horas, qué va a pasar con el tema también de otra reunión de Cabildo Abierto, siguen los consejos de ministros, vamos a ver qué pasa, pero ha estado más afuera que dentro, y pues allá a Benedettus le ha tocado tomar las riendas de nuestro país. Sí hay algo importante tener en cuenta y es que sí se ha visto como que una presión hacia Benedetti en el sentido de que están saliendo como todas las investigaciones, o sea, no es una ni dos, sino como vimos ya hay 6 investigaciones en su contra y una de ellas como que reúne todas para poderle hacer moción de censura. Entonces es como todos contra Benedetti, pero pues también Benedetti sabemos que no tiene rabo de paja, ¿no? Y ahora viene ahora cambiamos a Laura Sarabia, deja de estar en el ojo del huracán y entra Angie, directora del DAPRE. Entonces, pues nada, esperar a ver qué pasa, pero bueno, eso es importante que usted lo tenga en cuenta porque pues ya estamos a puertas de campaña política presidencial. Entonces es importante que usted lo vea. David, cuéntame porque por ahí yo estuve viendo unos bucecitos en Barranquilla. Muy cómodos se ven desde afuera. ¿Qué pasó ahí? Podemos hablar de los buses, podemos hablar del Cabildo Abierto, si quieres poncha, si puedes poncha la imagen de los buses, ahí están, porque ya empezamos también con el tema de las concentraciones. Esto se vio en Barranquilla, yo voy a hablar puntualmente así como en la noticia, justo ese día creo que, bueno, ese día justo tenía libre, entonces estuve como muy atento al Cabildo Abierto, a lo que pasó porque también hubo debate.
Y a estos influencers, quienes han sido contratados, ahí ustedes pueden ver a Wally, ahí el de arribita, al resto, bueno, perdónenme si estoy diciendo mal el término, es que a muchos no los conozco y eso que son influencers, pues se supone que los deberían conocer un montón. Yo en lo personal no los conozco. Todos estos buses están ubicados en Barranquilla y fueron algunos de los cuales transportaron a las personas que estuvieron haciendo parte de la reunión de Cabildo Abierto. Pero ¿por qué hubo un Cabildo Abierto? ¿Por qué los buses y por qué los influencers? El presidente de la República propuso, impuso e impulsó, bueno, impulsó un Cabildo Abierto en la ciudad de Barranquilla a fin de dar a conocer las iniciativas pro consulta popular. Tanto colegios públicos de la ciudad suspendieron clases para permitir que los docentes y representantes del magisterio puedan realizar parte de la convocatoria, misma que va conectada con el paro de 48 horas, Juanita, que vamos a tener 28 y 29 de mayo, es decir, esta semana. Hay una serie de inquietudes, primero por los cuestionamientos para con el gobierno y las organizaciones. Creo que incluso a Benedetti también se le preguntó sobre ese tema, Juanita. ¿Por qué los buses? ¿Quién pagó los buses? Y si esto no es parte de una campaña prepresidencial. Porque cuando muchas personas, e incluso yo también llegué a pensar, pues la concentración se hacía en Barranquilla, pues uno piensa, bueno, pues va a ser gente de Barranquilla. Pero no, Juanita, hubo muchas gentes, muchas personas, muchas organizaciones que estuvieron de varias regiones del país, no solamente de la costa Caribe, y obviamente pues ese transporte se les hizo a ellos, además de la polémica con los influencers. ¿Y por qué? Porque si ustedes miran arriba a la izquierda, dice Policía Nacional de Colombia, es decir, que también ellos fueron llevados a Barranquilla en un avión de la Policía Nacional, y pues sabemos que hay muchos influencers que tienen grandes contratos, los más cuestionados sin lugar a dudas, Wally, también tenemos a Don Izquierdo, David, el chico llamado Don Izquierdo en X, que es productor de RTBC. También tenemos que hablar de Lalis, obviamente, que pues han tenido contratos y que fue cuestionada justamente esta semana, Juanita, por un informe sumamente escueto en la presentación de sus funciones para el pago de sus famosos 10, poco más millones de pesos que recibe mensualmente como salario. Así que, pues bueno, los almuerzos, estos gastos y todas estas cosas derivaron en que el paseo de Barranquilla se llenara de aproximadamente, bueno, Benedetti dijo que 26,000 personas que conocen la ciudad de Barranquilla mencionan que es el sector donde se hizo el discurso del presidente Petro y el Cabildo Abierto era difícil de llenar y que no fueron 26,000 personas, sino 15,000 personas, pero pues que hubo que llevar gente de varias regiones con almuercito y todo para que participen. El presidente llegó 5 horas tarde porque duró su intervención cerca de 1 hora y media, se esperaba desde las 2 de la tarde, pero llegó a las 7 de la noche, antes de las 7 de la noche, y habló por cadena nacional, hay que decirlo, habló por cadena nacional, 1 hora y media. Eso sí, esta vez bien por Caracol y RCN, que pasaron al presidente en cadena nacional. Ahí dio su discurso de Cabildo Abierto. David, qué raro que Petro llegue tarde, ¿no? Petro es el no. representante de Colombia en todo lo que tiene que ver con las llegadas tarde, porque siempre se pasa no 1 ni 2, sino 5 horitas, ¿no? Llegó a las 7 de la noche. ¿Qué es interesante de esto también, David? Y que personas como Vicky Dávila se pronunciaron, bueno, ella que se le olvida y tiene poca memoria, y es que también estuvieron circulando imágenes donde las personas que estaban en este apoyo llevaban mercados. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que esto fue una compra para que las personas fueran a su famoso Cabildo Abierto, David. Pero antes de continuar, hablemos para las personas que nos escuchan por el 88.4, por nuestras redes sociales, que es un Cabildo Abierto, porque puede que no entiendan este mecanismo de participación. Bueno, Juanito, el Cabildo Abierto es uno de los métodos de participación ciudadanas que quedaron enmarcados dentro de la Constitución de 1991 y básicamente para todos nuestros oyentes es una reunión pública en la que los ciudadanos pueden participar directamente con el gobierno local, como Consejo Municipal, Junta Administradora Local, para discutir temas de interés comunitario. Este Cabildo Abierto es una forma de participación que permite que los ciudadanos expresen sus opiniones, planteen inquietudes y hagan propuestas sobre asuntos públicos.
No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver o escuchar el Cabildo Abierto, pero pues algo que se destaca mucho es eso, participación ciudadana. Tengan en cuenta esas dos palabras porque hubo representación de los indígenas, representación de los estudiantes, en este caso la universidad pública, creo que también hubo representación del SENA, representación de los sindicatos, representación de los trabajadores. Entonces todas estas representaciones en esa tarima hacen una presentación de sus ideas, es una intervención muy moderada, no en cuanto a moderada, en cuanto al tiempo, obviamente pues está todo el mundo escuchando, y en último momento pues el presidente, ya después de haber escuchado, o la persona de la junta, gobierno local, consejero, después de escuchar todas las propuestas, hace su intervención con la cual se buscan llegar a unas soluciones o propuestas. Entonces, se hace en una gran convocatoria, normalmente en una plaza pública. Su primer cabildo abierto fue, o el primer hecho, data de los años 1400, años 1500, y pues obviamente fue enmarcado de varias personas incluso han dicho que no fue cabildo. A mí yo te voy a decir porque este tema de los métodos de participación ciudadana me encantan. Sí fue cabildo abierto. Para mí, sí fue cabildo abierto. Aunque la oposición y muchos medios de comunicación han mencionado que no fue cabildo abierto, que tiene efectos jurídicos y que también fue un inicio de campaña política. ¿Tuvo sus temas políticos? Sí, hay que decirlo. Pero también se hizo presentación de propuestas, escucha de propuestas, el presidente habló de las propuestas incluso que hicieron las personas, seguramente pues a pesar de sus 5 horas tarde le hicieron un resumen y pudo ponerse al tanto y alcanzó a escuchar algunas, hay que decirlo, pero a mí me parece que sí fue un cabildo abierto y bueno, pues ya los temas, es que hay mucho para analizar de ese cabildo abierto directamente, quienes estén a favor o quienes estén en contra, y hay que recordar, Juanita, se van a hacer varios. El presidente va a estar en varias regiones del país, Barranquilla fue uno de ellos, pero van a haber varios, seguramente acá en Bogotá tal vez tengamos uno y bueno, pues también vamos a estar tocando el tema. Claro, porque la idea es impulsar la nueva consulta popular, las reformas, entonces él ya se dio cuenta que este es un buen mecanismo y de una u otra manera, porque recordemos que hablamos la semana pasada de que en las encuestas que le hicieron nuevamente a los ciudadanos para saber la favorabilidad del presidente subió. Eso quiere decir que eso que él está haciendo está funcionando, David, y dando como por esa línea que es lo que tú me estás hablando, hablemos un poquito de la consulta, porque la consulta popular tendrá 4 nuevas preguntas. Se radicó la nueva consulta popular, donde ustedes pueden ver a Armando Benedetti, al ministro del Trabajo Antonio Sanguino y al del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, donde tienen en sus manos la radicación de la nueva consulta popular con 4 puntos de reforma en la salud. El presidente Petro ha dicho, si nos quieren negar la consulta, pues doblamos las apuestas y vamos a radicar de nuevo la consulta popular en la Secretaría del Senado de la República, a ver si le tienen las mayorías como dicen tenerlas y a ver si tienen la valentía de querer ponerle mordaza al pueblo colombiano, David. Dijo también el ministro Sanguino. Te voy a contar cuáles son esas 4 nuevas preguntas. Y tú me vas a contar por cuál sí, por cuál no y por cuál tal vez. Pero bueno, sabemos que sí y ya. ¿Estás Sí. de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transforman en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Uy, no sé. Desglósemela más despacio, porque claramente sí es bueno que las EPS dejen de ser intermediarias porque nos hemos dado cuenta de la corrupción tan grande que han habido en las EPS, ¿no? O sea, es un tema que realmente es de preocupación, pero mi pregunta y se la devuelvo al gobierno, ¿realmente el ADRES está preparado para ser ese intermediario? Ahí voy. Por eso pongo, no sé, es un tema de asumir toda la cobertura nacional y bueno, la situación del sistema de salud práctica. Es que creo yo, Juanita, una pregunta reformista. O sea, es toda una reforma a la salud, esa sola pregunta, Juanita.
solamente esa pregunta. Entonces, ahí es donde, bueno, ¿tú crees que los empleados de las EPS o algunos de los afiliados van a votar, van a decir que sí? Yo lo dudo mucho. Y más, No, bueno, porque habría que mirar, dime. por ejemplo, mi madre que está en esa parte de la salud dice que el ADRES no paga, Ujú, por imagínate ejemplo. tú. Entonces, el ADRES es el encargado pues de accidentes, ¿no? Cuando no hay como una póliza, como el SWAT. Sí, ¿cómo Entonces hacer? ellos se encargan. Y que esa plata no llega. No, Entonces, es, si esa plata, que es algo que ellos tienen que hacer por su trabajo, no llega y se demora un montón de tiempo, ¿cómo va a hacer si ella va a ser la intermediaria de ese dinero que le va a llegar a los hospitales y de una u otra forma también a las EPS? Entonces, siento que ahí es donde no está funcionando el sistema de reforma que quiere el presidente Petro, porque no está ahondando de que tal vez el ADRI no tiene la infraestructura para hacer esos pagos o estar pendiente de ese dinero si no lo está haciendo con lo poquito que tiene que hacer. O sea, y ahí sí podría haber un tema de salud complicadísimo, David, y sí, preocupante. no, puede explotar prácticamente toda la cortina, la burbuja, mejor, si es el término, porque sabemos, Juanita, que el gobierno no tiene plata. Y sabemos obviamente que estas reformas, hay reformas también, aumento de impuestos, ya lo hemos hablado, y que ahora sí haya plata para estos temas, obviamente son rubros diferentes, pero hombre, vaya usted y mantenga la salud de 55 millones de colombianos, las personas migrantes, que cada vez, yo creo que ya, Juanita, estamos sobre el millón de migrantes en este país, me atrevería a decirte, y también el sistema de salud de una u otra forma los está cobijando. Entonces son muchas situaciones, muchos temas, pero vuelvo, insisto, es una pregunta verdaderamente que vale una reforma. O sea, Claro, no va para un, o sea, yo la personal no la tendría tanto en una consulta popular, sino más bien en un tema de un debate, pero, es uy, que lo que tú dices transforma todo el sistema actual claro, de la salud y aparte pone en vilo de que realmente el ADRES no está cumpliendo con lo poquito que tiene que va a cumplir con la responsabilidad tan grande que es proveer el dinero y que todo se mantenga. Si ahorita no hay recursos y no está la plata los hospitales deben un montón de plata a las EPS, o sea, imagínate, o viceversa. Imagínate cómo va a ser con el ADRES. Pues bueno, esa es una. Yo también tengo el tema este de los medicamentos, cómo va a ser ese tema de producción de medicamentos por parte del gobierno. Tengo ahí mis dudas, pero bueno. Te cuento la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que se garantice a los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo con ampliación de 2 servicios especiales necesarios de carácter público, privado y mixto? Sí, ahí sí también sí, voy. sí, ahí sí está bien. Se necesita. Esté de Sí, acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo. También sí. esa pregunta puede haber ido concatenada con la de los artistas, los periodistas, ¿te acuerdas que una de las 12 preguntas de la Ah, consulta bueno, popular? sí, es verdad. Ahí la hubieran metido y no sé por qué nos sacaron una dopieta de pregunta o de pronto para que no fuera tan larga, pero es prácticamente la misma pregunta que preguntaba sobre las madres comunitarias, los artistas, los periodistas y Sí, sí. todos los Sí, istas que la estaban misma, ahí. tienes toda la razón, es la misma pregunta. Sí. Pues David, ya para cerrar, recordemos que hay 2 consultas en vilo, ¿no? Que está la consulta anterior, porque pues le hicieron como no estoy de acuerdo y vamos a volverla de una u otra forma, no a pasar, pero sí a reprochar la decisión, ¿sí? Y por otro lado está la nueva consulta, que las dos están vivitas y coleando, dijo Armando Benedetti. Aseguró que las votaciones se realizarán en 20 días, es decir, el 7 de junio, porque recordemos que pasando el 20, pues ya no se puede hacer nada. Por otro lado, David, también te quiero contar que hay 3 procesos de senadores. Cambio Radical abrió el proceso a 3 senadores por ausentarse de las votaciones. Estas personas que se ausentaron tendrán un proceso disciplinario contra el
sería senador Tesmitocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo por ausentarse en las votaciones, que obviamente el voto iba a ser negativo. Claramente si hubieran estado, pues entonces hubieran tenido 51 votos. Perdón, 52 votos a favor pues del no, ¿sí? Entonces esto entraría a estudiarse para saber si eso va a ser una sanción gravísima, grave o leve. Pero pues esta decisión está en manos del Consejo de Control. ¿Qué pasaría si es una sanción gravísima, 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 David? Los van a expulsar del partido, abstenerse a avalar su candidatura a cargos de elección popular, recomendar que se inicien las acciones previas a la Constitución y en la ley de pérdida de investidura. Si es una sanción grave, suspensión temporal de derecho al voz y voto y amonestación públicamente al transgresor. Y si es una sanción leve, pues nada, una amonestación verbal o escrita. Eso serían como las tres. También hay algo muy curioso, David, y es que es importante recordar que estos tres tienen procesos de corrupción. Tenemos que la Corte investiga al senador Didier Lobo por presunto enriquecimiento ilícito y a Tesmitocles Ortega por presunta peculación por apropiación a favor de terceros y falsedad de documentos. Testimocles Ortega es señalado por irregulación en obra de aeropuerto del Cauca. O sea, si usted, David, no tiene un tema de corrupción, una investigación en su cuenta, por favor no se presente al Congreso ni al Senado, ni mucho menos a Cambio Radical, porque usted aquí no es admitido, porque usted necesita tener como eje fundamental o que lo estén juzgando por algo que lo estén investigando, y no por cualquier cosa, David, tiene que ser por corrupción, porque por corrupción no entra. Ese es un requisito muy clave en la hoja de vida para poder usted hacer parte del Partido Cambio Radical. Claro. O sea, ahí el que no tenga proceso no es parte de la transparencia del partido, Dios mío. Qué fuerte, ¿no? Sí, horrible, horrible. Corruptos todos. Pero qué paila. Es lo mismo que hablábamos la vez pasada con Ciro, ¿te acuerdas? Que lo sacaron de la cárcel solo para votar. Oiga, sí, Ciro y los persas, Dios mío. que ese clima a propósito, Juanita, las personas en redes sociales. Creo que Ciro se nos está encumbrando también como uno de esos políticos no muy queridos en Venga y Le Cuento, y también nuestra audiencia lo comenta bastante chévere. Pero sí, la de Ciro es olímpica. O sea, eso es, realmente ya no hay descaro en este país. Pero bueno, sigamos, David, sigamos, porque por ahí hay encontrones en el pacto histórico y posiblemente un nuevo candidato, ¿no? ¿O no? Sí, Juanita, pues esta semana nuevamente seguirán las reuniones. Ahí ustedes ven el comité político del pacto histórico, eso suena muy bonito, donde se reunió con los precandidatos presidenciales. Ojo, ya le tengo 4. Gustavo Bolívar, ahí usted lo ve, Gustavo, el del amor, el presidente, usted lo amo. María José Pizarro, obviamente María José Pizarro. Susana Muhammad, Muhammad, y Carolina Corcho, para dar inicio al proceso de definición de su candidato presidencial para 2026. Yo ya voy con la opinión, primero voy con la información. Así que hay que mencionar que se hizo la reunión. Todo este tema, pues obviamente, en el mejor de los términos, por decirlo así, hay varios cambios, Juanita, que quiere proponer el pacto histórico. Lo mencionaba Carolina Corcho. Hemos realizado una primera reunión con el comité político, habrá una comunicación conjunta respecto a la ruta electoral para 2026, las reuniones continuarán para lograr precisiones y consensuar acuerdos, además de que se espera que también se busca que hayan consultas para lo que podría ser como una eliminatoria para la lista cerrada, es decir, que también hayan reuniones y haya una especie como de convención del pacto histórico para ya definir cuáles van a ser los senadores. Recuerda que también se vienen elecciones de ese tipo para las listas cerradas del Congreso de la República, que obviamente pues el pacto histórico maneja. Ellos no tienen su candidato, sino que ellos manejan la lista, y ya obviamente pues de acuerdo a la cantidad de votos delimita quiénes avanzan. Así que, Juanita,
ese es el tema. Recordemos que había una fragmentación interesante, lo que hablamos de los verdes que se querían separar de la coalición del gobierno porque no están de acuerdo con el candidato, la candidata que se quería proponer. Y estos candidatos que incluso se ha desconocido, porque recuerda que creo que el presidente Petro, el mismo Benedetti, hablaron de Gustavo Bolívar y todavía como que decían, sí, pero no, no es el candidato y hay otros candidatos, pero yo no sé si aquí, a quien más fuerte veo es a María José Pizarro. Ahora, voy con la opinión. Yo no creo que alguno de ellos sea el candidato de la izquierda para la presidencia del 2026. Pues David, en una entrevista que tuvo Benedetti, dijo claramente, Gustavo Bolívar no podía ser el candidato del pacto histórico. ¿Por qué? Porque están buscando a alguien de centro. O sea, Petro se dio cuenta que para ganarse una presidencia no solamente tienen que ganarse con el pueblo, sino que de una u otra forma sí tienen que involucrar a la tradicional política colombiana, ¿sí? Porque de una u otra forma, por algo es que ellos también tienen, pues, un gran poder dentro, ¿no? Sí. Y pues que también sabemos que a nosotros nos hacen conejos, nos hacen corrupción, o sea, poder el pueblo no tiene casi, eso ya son los mismos politiqueros de siempre. Por ende, hay que hacer alianzas para poder llegar a la final. Y como pasó en la alcaldía de Bogotá, Petro se dio cuenta que Gustavo Bolívar no hace alianzas. O sea, es muy difícil que él haga alianzas, y además porque tiene un criterio que no se le reprocha, cada quien tiene su criterio, pero que no le permite, por ejemplo, ¿no? Él es izquierda y ya. Por ende, necesitan que el próximo presidente sea alguien que esté en el centro. Ahora, con esta afirmación analicemos a los tres posibles candidatos. Tenemos a María José Pizarro, que centro, María José no es. María José es izquierda. O sea, ahí la única que podría entrarle sería Corcho. Uy, pero realmente Corcho tendré. Esa va a ser mi pregunta de rigor de ahora en adelante. ¿Realmente Corcho, o el que sea, no porque sea mujer, no quiero que acá de pronto me fusilen porque otra vez que machista, que este man, realmente Corcho tiene ropaje para llegar a la presidencia? Bueno, ahora te devuelvo la pregunta. Si está Vicky Dávila, que de una u otra forma Vicky está cogiendo fuerza con sus maniobras no tan buenas, dejémoslas ahí. Sí. Y está Corcho. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? Corcho, toda la vida Corcho. O sea, Corcho, no, pues es que ahí sí es otra. Hay como quien dice que entre el diablo y el hija, pero no, o sea, me la pusiste súper de para arriba en el arranque. O sea, entre Corcho y Vicky Ávila, Corcho. No, es que yo claro. No sé, curiosamente, o sea, qué mal está haciendo quedar a los periodistas y a los comunicadores Vicky Ávila con esas estrategias de campaña y quién la está asesorando. Pero es que es más, yo creo que María José Pizarro podría entrar en ese juego, Juanita, desde en serio como que, no sé si tenga que bajar un poco al ego, al orgullo, y hermanita, tiene que unirse, tiene que hacer alianzas. No veo a Muhammad, la veo todavía, perdóname el término, biche. Muhammad está muy biche. Biche es como cuando uno se presenta a las elecciones de la personería y si es una sola vez en la vida. Bolívar ya se quemó mucho. Sí, Bolívar no. O sea, literalmente si queda Gustavo Bolívar, yo no votaría por él. Está muy quemado. No sé, en la izquierda masculina de Colombia, ¿quién podríamos poner que no sea el presidente como figura? Daniel Quintero. Es que está no investigado, hay. Está investigado. No hay. Es que se bueno, podríamos tener a nuestro presidente encargado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. ¿Por qué no? Bueno, y él, bueno, pues sí, ya está ejerciendo funciones en una de esas, Juanita. Aquí podemos estar tirando, hilando muy delgado, y qué tal sí. Bueno, otro nombre,
otro A nombre ver, para pasar a la siguiente y que yo dale, siento que ese sí está podría, divertido. ese sí podría ser, porque es que no hay nadie fuerte en ningún bando, pero que yo siento que podría ser un centro que de una u otra forma se reivindicó, que Ujú. se ha ganado los corazones de los colombianos y es Tambores A ver. Roy Barrera. ¡Oh! ¡Oh! Lo veo. De hecho que ahorita habló, paréntesis cortico, habló hace instantes nada más con la FM y va a estar como en medios de comunicación el hombre, ya anunció que va a estar en Caracol Radio más tarde, creo que en la W va a estar ahorita, y dijo que la única, ponle cuidado Juanita, suelto esto, porque lo dijo ahorita, antes de entrar al aire, la centroizquierda va a ganar las elecciones del 2026. La centro izquierda va a ganar las elecciones del 2026. ¿Qué nos estará queriendo decir? Gracias por el encuadre. ¿Qué nos estará queriendo decir? Lo dijo tal cual. Es un tema denso y lo dijo y va muy concatenado con ese análisis, capaz y en una sensación de campaña política el hombre, pero está bueno el análisis, me gustó, me gustó. Yo creo que podría ir por ahí, porque Va él sí por ahí. tiene la fuerza, él es centro y sabe, sí, o sea, Mm, si Roy Barrero hubiera seguido siendo presidente del Senado en la primera de Petro, hubieran pasado las reformas, hubieran pasado las reformas. sí, claro. Pero como al tipo lo bajaron, pues baila. Pero yo a él lo veo más y creo que tiene más posibilidades que todos por ahí. Todos los que Pero hemos dicho. bueno, entre nombres y nombres, vamos con el siguiente tema, David, y es un tema un poco ya preocupante, es un tema de seguridad, es un tema de paz, que desafortunadamente pues no ha funcionado en un país que le encanta la violencia. JEP ordena medidas urgentes para frenar asesinatos, estigmatizaciones de firmantes de acuerdo de paz. Según cifras, David, de la JEP, desde la firma del acuerdo han sido asesinados 456 firmantes, de los cuales el 94% compadecían de la jurisdicción aportando verdad en veracidad voluntaria y el 12% estaba vinculado a trabajos, obras, actividades con contenido restaurador, TOAR. La jurisdicción instó al ministro de Defensa a fortalecer la presencia preventiva en las fuerzas públicas de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación AER, áreas especiales de reincorporación colectiva y nuevas áreas de reincorporación, con el fin de garantizar condiciones seguras a esta población. ¿Qué lugares es donde hay riesgo de desaparecer si no se actúa con urgencia? Está de Aer La Pradera, Putumayo, Lanar de Corinto y Torito de Cauca, Puerto Guzmán de Putumayo, Pitalito Huila y San Vicente del Caguancaqueta. Son 5 de estos espacios que están ubicados en un territorio con una amplia presencia de grupos armados. Esperamos, David, pues que todo vaya bien, porque pues que funcione esta medida, porque pues como ustedes lo ven y lo han escuchado, son 400, son muchas personas. O sea, estamos nuevamente repitiendo la historia en Colombia. Entonces, ojalá no pase, pues porque, o sea, ya pasó, pero que no siga pasando. Más bien es la reflexión. A ver, estás en mute. Totalmente, Juanita, ahora sí, qué pena contigo. Voy avanzando entonces y vamos a hablar rápidamente rayos y centellas de la Procuraduría porque habría investigación por presuntas coimas en contratos de la Armada Nacional. Rápidamente les quiero mencionar que se abre esta investigación para determinar si hay procesos de salud y saneamiento básico adjudicados de manera corrupta en Bogotá, Valle del Cauca y Guainía en los últimos meses. Juanita, estos contratos han tenido un valor de 4.500 millones de pesos, Juanita. Con eso yo creo que alcanza para el mercado. Y se enfatizaban en aseo general, mantenimiento de las instalaciones de la Armada, químicos para piscinas, comunicaciones y temas de jardinería. Según la Fiscalía, Nelcy Herrera llamaba a los contratistas para ofrecerles sus servicios ilegales. Y cuando accedían, el teniente Villanueva de la Armada Nacional revisaba las propuestas, las acomodaba y con trampas se subían a la plataforma estatal SECO para que fueran adjudicadas.
también se habla de que había poca licitación, ya era como que prácticamente listo, esta era la que ganaba y ya con ellos quedaban y ya se hacía como toda la ejecución. Además que hay un tema de amarre en el sentido de dineros e impuestos, algo que pues, totalmente preocupa de inicio a fin, Juanita. Así que ese es el tema con este contrato de 4.500 millones de pesos con la Armada Nacional. Corrupción por todos los lados, David, es que no descansa, no descansa. Hay corrupción por todos los entes. Realmente nos ahogamos en corrupción en Colombia. Y nos vamos con nuestras noticias internacionales. Bueno, David, iniciando noticias internacionales, vamos a hablar de algo que sucedió, David, y es entre Ucrania y Rusia, porque siento que se acerca un posible, pues, paz entre ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, Juanita, se acerca el tema entre Rusia y Ucrania porque en los últimos días protagonizaron el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de guerra en febrero del 2022, como ustedes pueden saber, pero también este acuerdo fue alcanzado tras una reunión celebrada en Estambul, Turquía. Ahí ustedes ven la bandera de Turquía, Rusia, Ucrania como garantes, Estados Unidos también por ahí, marcando el primer contacto directo y formal entre representantes de ambos países en más de 3 años. El presidente de Ucrania, Zelensky, confirmó la operación y expresó su gratitud por la liberación de los soldados ucranianos, muchos de los cuales habían estado en condiciones críticas. Según Kiev, este intercambio representa una señal positiva que podría abrir la puerta a nuevos acuerdos humanitarios. Bueno, pues ojalá esto se empiece a arreglar y a solucionar, porque ya lleva muchos años ese conflicto y pues obviamente siempre van a sufrir las personas que menos tienen que ver con el conflicto. Y seguimos, David, porque bueno, como ustedes los ven, a Petro ya está ahí dando la mano por la ruta de seda. Esta ruta de seda, David, tiene uno de sus puntos claves, y para que lo tengan en cuenta todas las personas que nos escuchen, no crean ninguna obligación jurídicamente vinculada en virtud de derecho internacional. En ese mismo sentido, puntualiza que dicho plan de cooperación no se puede asemejar a un acuerdo internacional de inversión, que es lo que nosotros tenemos con Estados Unidos. Nosotros sí tenemos un acuerdo nacional. Entonces, ¿cuáles son esos puntos principales que están en el documento firmado entre Colombia y China? Trabajo conjunto para fortalecer relaciones políticas, vínculos económicos, cooperación en ciencia, energía e innovación e intercambios interpersonales, además de promover la conectividad de infraestructura entre regiones, el comercio y el desarrollo industrial. Estas son las áreas de cooperación entre China y Colombia: intercambio de experiencias políticas, conectividad, comercio e inversión, reindustrialización, conectividad financiera, contactos de persona a persona, descarbonización de la economía, cooperación en salud, medio ambiente y desarrollo sostenible, y ciencia, tecnología e innovación. ¿Quién no vio lindo este acuerdo, David? Pues Donald Trump no lo vio muy lindo, pegó el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque no le parece que esté haciendo este tema, y le dijo y amenazó con tomar represalias contra Colombia por su adhesión a la ruta de seda, el megaprograma de inversión en infraestructura. Entonces, pues es interesante. ¿Por qué? Porque China de una u otra forma no solamente es la ruta de seda con Colombia, sino que también la idea es que él sea como esa ayuda de una u otra forma con Latinoamérica, ¿sí? Entonces, hacer esos lazos. La idea es que con esta nueva alianza se da un promedio de crédito de 9.000 millones de dólares para la región, es decir, lo que yo les decía, esos lazos en América Latina ante las turbulencias geopolíticas y la contracorriente recrudecida de unilateralismo y proteccionalismo. De una u otra forma, viene aquí a cobijar y darnos ese manto de ayuda, ¿sí? Que inicialmente lo tenía Estados Unidos, y por eso Estados Unidos pega el grito en el cielo contra esto. David. Bueno, Juanita, pues
tema de mucho análisis lo que vaya a pasar con la ruta de la seda y obviamente con este acuerdo con lo que vamos a estar tocando y seguramente ampliando las implicaciones y también obviamente creo que lo mencionamos off the record. eh, Puede ser bueno, listo, usted está negociando con China, pero ¿y Estados Unidos qué, hermano? ¿Y qué va a decir Trump y qué va a hacer Trump y cuál va a ser la represalia arancelaria e impuestos, lo que va a pasar? Y pues hay una frase que todo el mundo teme, ¿no? Es que todo se va a llenar de China. ¿Y es que acaso usted no ha visto que hay un lugar chino donde usted puede comprar cosas baratas? Usted no ha comprado en Temu, usted no ha comprado en Shein, usted no ha comprado en Mercado Libre, usted no ha mirado dónde viene todo eso. Pues de China. ¿Y compra por qué? Porque es más barato. Entonces, ya Claro. hemos tenido y estamos teniendo cosas de China, así que no nos hagamos los sorprendidos ahorita. No nos hagamos los hipócritas porque los que más molestan son los que más compran. Bueno, Sí. David, nos vamos con nuestras noticias de Bogotá, qué está pasando en Bogotá y vámonos para allá. David, mírate esta imagen, esta es la nueva imagen del Metro de Bogotá, esas son las nuevas, hacíamos hacer las nuevas como intercepciones, si necesitamos Me coger otro gusta. transporte, pues nada, bajamos del metro al Transmilenio y pues hacemos el transbordo que necesitamos, David, porque esto es lo que... ¿Qué está pasando aquí? En mi propia... Ay, pues sí, efectivamente, Juanita, sobre las columnas y la chambonada, y ustedes están viendo la chambonada, como dicen muchos, porque la Caracas, si ahorita usted tiene que bajarse en la Caracas, le recomiendo que mire estas obras de arte, ya que la instalación de las columnas que sostendrán el viaducto elevado, pues ha generado serio debate sobre lo que es la estación central de Transmilenio. Esta estación, si mal no estoy, es la de la calle... Esto debe ser la 39, la 34, o si no, la que va justo antes de la calle 26. ¿Por qué? Porque así era que se deberían ver. A 34, ahí dice Gracias. 34. Ah, bueno, no alcanzo a ver desde acá, qué pena contigo. 34. Entonces ahí, así era que se tenía, así es que terminó, pero como la imagen anterior es como se tenía que ver. Entonces, 360 de las 917 columnas planificadas ya están hechas y la pregunta es, ¿van a quedar así con Transmilenio? ¿Fue una chambonada? ¿Fue una improvisación? Y de hecho, Juanita, horror parece, o muchas de esas están ubicadas como un tubo central dentro de la misma estación, pero no están de acuerdo a este diseño que es el que se esperaba. Hay otras, y ya la Alcaldía Mayor de Bogotá con el alcalde Carlos Fernando Galán salieron a aclarar de que no, que hay unas que van a ser así, pero otras que van a tener las dos paticas. Esto hace parte pues también de obviamente la cimentación, porque pues obviamente la estabilidad de los terrenos de la avenida Caracas. Creo que incluso en la Caracas se tienen que poner más seguidas por temas de más, pero esto ha generado pues una ola de memes enorme, porque ya pues ahora sí arranca y toma mucha forma la construcción del metro en la Caracas, y lo que se veía en el render pues no es lo que parece. Y además de eso pues se dicen si esto va a ser así como serán las estaciones y un montón de cosas. Ya se cerró Tercer Milenio, cierres viales, y obviamente pues hay un cierre de cerca de 4.000 metros cuadrados de longitud, y obviamente el presidente, bueno, el presidente estaba hablando de la chambonada de la hora, el alcalde estaba defendiendo lo suyo, y hombre, ahí estamos en ese tire de afloje. A mí la verdad, yo pensé que eso iba a quedar parecido a lo del meme. ¿Cómo me vas a atravesar tú un tubo en plena estación? Y además, mira con la congestión que hay en las estaciones de Transmilenio, Juanita, los vendedores, yo no me imagino ahí. Hay un meme muy chistoso y es lleno de auxiliares de la policía recostados sobre el pilote con el celular en la mano. No, David, esto literalmente sí se ve una chambonada. O sea, arquitecturamente eso se ve horrible, horrible, horrible. Gustavo Bolívar también se pronunció. Galán dijo que pues que interesante cómo va la ignorancia, que eso no va a quedar hacia el final, pero pues eso es lo que se está viendo, Galán, eso es lo que se está viendo, así que no es de ignorancia, es de lo que se ve. Pero bueno, ustedes se sigan allá en sus casos, cuéntenos qué les parece el nuevo metro, cuéntenos qué les parecen estas noticias, recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok como @subalaire88.4. Y en Venga Le Cuento nos pueden encontrar como @venguelecuento.p en Instagram, YouTube y TikTok. Recuerde que estamos subiendo contenido.
Esto es una emisión más. Esto es todo por hoy. David, chao, chao. Y nos vemos nuevamente el viernes. Chao, chao. Chao.